Dios le bendiga, amado hermano y hermana, en este día. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con el tema El camino a Emaús. En el estudio anterior estuvimos analizando, amado hermano, cuál es el reloj profético al cual nosotros debemos prestar atención. Y también vimos que el Señor va a traer un despertar a Israel y a todo su pueblo. Es de darle gracias a Dios que Él nos va a ayudar en este tiempo final en el que estamos viviendo. Aunque para muchos es una locura, para otros algo extraño, otros no lo creen, pero nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, porque hemos visto el poder de Dios sobre nuestras vidas. Él nos ha librado, nos ha sanado. Confesamos y declaramos lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Gloria al Señor en nuestras vidas, en lo que hemos pasado. En este camino de Maús, repito nuevamente, es un camino, amado hermano, donde el Señor nos va a abrir las escrituras, nos da agua abundante, nos va a abrir los ojos, nos va a encender el corazón para poder predicar su palabra en este tiempo en el que estamos viviendo, ya que estamos entrando en el periodo más oscuro, eh, donde la maldad y el pecado se está incrementando en una manera muy rápida. Entonces, amado hermano, debemos estar pendientes de las señales que el Señor ha provisto en su palabra, que nosotros podamos conocer y compararlas con las situaciones en que estamos viviendo. El último pasaje que vimos, amado hermano, fue eh, Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Definitivamente nosotros debemos poner los ojos en lo que sucede alrededor de Israel. Es la manera en la cual nosotros vamos a guiar nuestra vida conforme al tiempo correcto en el cual el Señor ha establecido. Ahora bien, amado hermano, los discípulos que iban en ese camino a Emaús, lo podemos ver en el versículo 18, y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Amado hermano y hermana, estos dos discípulos que van por ese camino a Emaús son figura, amado hermano, de aquel remanente de los últimos tiempos. Qué interesante es esto, amado hermano. Podemos ver que esto representa, amado hermano, todos nosotros los que deseamos predicar la palabra del Señor, y muchas veces nos hemos sentido, ¿cómo poder decirle?, de bajón, ¿verdad? Sin fuerzas, sin fe, con dudas en el corazón, pero el Señor ve el corazón, la intención de que queremos servirle, predicar su palabra, como Él dice. Entonces Él se nos va a manifestar. Entonces estos dos discípulos representan el remanente que el Señor está preparando para este tiempo final. Y los 11 que se encontraban escondidos, los 11 que se encontraban escondidos son figura de la nación de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que este remanente tiene la unción de Dios, la capacidad que Dios le ha dado para poder predicar el Evangelio, y que sean abiertos los ojos
de aquellos que no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Eso usted lo puede contemplar en el versículo 16, leamos el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Imagínense que a tal punto estaban estos dos eh, que iban en ese camino, que no pudieron reconocer al Mesías. Pero como Dios es bueno y para siempre su misericordia, Él abre los ojos de los ciegos para que podamos ver. Entonces ya podemos apreciar algo muy importante. Nuevamente repito, estos dos discípulos son figura del remanente del último tiempo, el cual el Señor va a encender sus corazones y va a restaurar la vista para que ellos puedan predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuándo tendrá o se tendrá ese encuentro con el remanente y con el pueblo de Dios? ¿En qué momento se tendrá ese encuentro? Pues déjeme decirle que no va a ser un momento de paz y reposo, ¿verdad? Va a ser un momento en el cual va a ser muy difícil mantenernos, amado hermano. Si no nos hemos preparado durante este tiempo, va a ser complicado poder mantenernos de pie en el sentido, en la palabra, en la fe en Cristo Jesús. Por esto en este momento en que estamos debemos aprovechar que transitamos por este camino, porque aquí el Señor nos va a ayudar y nos va a enseñar y nos va a capacitar. El encuentro pendiente, el cual se tiene todavía, se va, se va a realizar, amado hermano, en la noche. El encuentro de noche. Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día, amado hermano? Ya todos sabemos el amanecer de los justos, el cual está profetizado en Malaquías, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Antes de ese amanecer, estaremos transitando una noche muy oscura, ¿verdad? Una noche muy en lo más intenso de esa oscuridad, podríamos decir. La noche, eh, cuando usted ve el diccionario Strong o el significado en hebreo, la noche lo que significa es prueba, tribulación, aflicción, angustia. Entonces aquí dice, la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Que ya en este momento las sombras del atardecer que habla eh, Jeremías ya se extendieron sobre el mundo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas es en este preciso momento, en este atardecer de la gracia, en este declinar del día, es donde nosotros podemos hacerlo con toda libertad, demostrándole al Señor que le amamos y que no esperamos un momento difícil para poder desprendernos de estas cosas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, amado hermano, en este tiempo para poder desechar todas estas obras y poder vestirnos de las armas de luz, porque después se va a cumplir lo que dice arriba, la noche está avanzada y se acerca el día. Es de suma importancia comprender que este encuentro que vamos a tener con el Señor va a ser de noche. Va a ser un momento difícil y de angustia. Pero el Señor ha prometido en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Definitivamente, amado hermano, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo la última hora en la cual, amado hermano, van a suceder
cosas muy difíciles, muy fuertes, pruebas muy grandes para el pueblo del Señor. Pero como cuando vimos es que estos dos discípulos iban en ese camino, en el versículo 20 del capítulo 24 de Lucas dice: y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Definitivamente, ellos tenían un pesar en su corazón y confesaron la culpa de su pueblo. Ellos estaban arrepentidos, ellos estaban convencidos de que habían fallado al Señor. Esto es lo que va a suceder en este tiempo final. Va a haber un arrepentimiento en el corazón de los hijos de Dios que se han desviado, que han negado la palabra del Señor, que han dudado de ella, que han negado su fe. Y va a haber un arrepentimiento también de muchas personas que van a ser convencidas de pecado, porque el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Entonces, amado hermano, una de las señales muy importantes es que va a haber un arrepentimiento de muchos que se han apartado y otros que comenzarán a oír la palabra del Señor salida de la boca de ese remanente que el Señor está preparando en el camino de Emaús. Dios también está seleccionando, ¿verdad? Y ese es el mismo remanente en este tiempo final, en estos últimos días está seleccionando a un grupo o a un grupo de siervos a los cuales les abrirá los ojos y les enseñará la palabra del Señor para que ellos puedan predicar. Veamos el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dan cuenta? Que el único que nos va a abrir las escrituras es nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a preparar. Siempre y cuando nosotros tengamos el deseo en nuestro corazón de conocer al Señor. Este versículo 27 se puede comparar con Apocalipsis 7:4, donde dice: y oí el número de los señalados, 144,000, señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este pasaje es un tema en el cual hay muchas diferencias de interpretación. Pues en el cuerpo de Cristo, pero con la ayuda de Dios trataremos de explicarlo más adelante, lo que hemos podido comprender, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque sí hay mucha confusión y eso es algo que está afectando al cuerpo de Cristo. Hay mucha confusión en la palabra que se está interpretando en el mundo. Unos dicen algo distinto al otro hermano y así, y nadie concuerda, ¿verdad? Lamentablemente esa es una de las, puedo decir, uno de los portillos que tiene la iglesia del Señor, que no hay un mismo sentir, no se está hablando una misma cosa, como dicen, ¿no? Y esa es una debilidad que tiene la iglesia del Señor. Por tanto, eso es lo que hace que tambalee el cuerpo de Cristo, que sea inestable en esta tierra. Pero Dios va a restaurar esto. Dios ha prometido que va a visitar nuevamente su tierra, su pueblo, con abundancia de pan. Eso es lo que hemos estado enseñando con otros hermanos, que lamentablemente en este tiempo final, en estos últimos días, estamos experimentando todavía una sequía espiritual, porque no se está comiendo el pan de Dios. Es lo que hemos estado explicando. Entonces, volviendo acá, Lucas 24:27 lo puede comparar con Apocalipsis 7:4, porque dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando el Señor les abra las escrituras a aquellos que han estado indecisos o de doblado ánimo, y cuando también el Señor les abra el entendimiento de las escrituras a su pueblo, de que Él fue el enviado de Dios para el sacrificio y redención del mundo, ellos van a poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo y al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, versículo 30 y 31 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. El Señor va a traer una revelación de lo que Él hizo durante estuvo en esta tierra a muchos, para que vuelvan en sí, para que ellos tengan la oportunidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a continuar. Lucas 24:36 dice: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El versículo anterior dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Entonces vemos que estos dos discípulos que iban en el camino de Maús fueron encendidos, fueron restaurados, recobraron la vista y tuvieron un vivo celo por predicar el evangelio, pero ellos regresaron a donde estaban los 11 a contarles lo que les habían sucedido en el camino mientras ellos evangelizaban a sus hermanos. Dice la palabra: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Este remanente que va a ser despertado para predicar la palabra, Dios lo va a llevar a muchos lugares en los cuales ellos van a predicar el evangelio con poder, ¿verdad?, para que nuestro Señor se manifieste en medio de las personas a que ellos les están hablando de la palabra. Por eso, amados hermanos, debemos estar constantemente en la escritura, leerla para que el Señor nos avive, porque si dejamos de leer, mire, hermanos, eso sí es la pura verdad, como decimos aquí, ¿va? Si usted deja de leer la Biblia, pues usted se va a apagar. Y volver a retomar la palabra del Señor para volver a leerla le va a llevar trabajo y esfuerzo. Dejar de leerla es fácil. Dejar de hacer y buscar al Señor es fácil. Volver a retomar la búsqueda del Señor es lo complicado, porque tenemos mucha oposición, ¿verdad?, del mundo, de la carne y del diablo, como dice. Entonces vemos acá que se le aparece a los 11, pero también se desaparece de ellos también en un momento, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor no se quedará en forma visible para esa noche en la que se va a atravesar, sino que se nos va a manifestar para darnos fuerza, para darnos un mensaje en el corazón, y que para que en ese momento o en medio de esa oscuridad, todos a los cuales el Señor se nos haya manifestado, a todos en medio de esa oscuridad, podamos proclamar al pueblo lo que hemos visto, el testimonio de nuestras vidas, ¿verdad?, a través de la palabra, poder predicar el evangelio. Preparémonos, amado hermano, porque las sombras del atardecer se aproximan. Gloria al Señor. Habrá un despertar también a través de ese evangelio, o de este evangelio que el Señor nos va a revelar a través de la palabra. Habrá un despertar también en todo el mundo. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Usted puede apreciar esto, amado hermano, aunque
a través de la palabra que se va a estar dando por el remanente, comparado con los 144,000, comparado con los dos discípulos del camino de Maús, figura del remanente que Dios está despertando a través de este grupo de personas que el Señor está capacitando y va a capacitar con la palabra y con la comunión con Él. Entonces esa palabra va a expandirse y va a haber un despertar en el mundo. Por eso dice aquí, una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Esa palabra va a cumplir el objetivo por el cual fue enviada. Démosle gloria a Dios que el Señor pueda usar nuestras vidas, amado hermano. Que ese es nuestro deseo, ¿verdad? La última hora en la que hemos estado analizando en este tiempo, en la cual estamos viviendo, es la hora, va a ser la hora más oscura, la hora más intensa, pero en la cual el Señor todavía va a dar esa gracia para poder, amado hermano, que muchos puedan entrar a esa salvación. O sea, el Señor dice, mientras hay vida y esperanza, la última hora es la más intensa. Lucas 24:29 dice, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Eh, Cuando vemos el panorama en el mundo, vemos que la humanidad no quiere saber nada con el Señor. Pero Dios va a intervenir. En su gracia y misericordia siempre Él tiene la última palabra. Él va a intervenir en el mundo. Porque definitivamente el tiempo ya se está agotando, ¿verdad? Lo hemos visto en Jeremías capítulo 6, versículos del 3 al 5, donde vemos que va a comenzar una guerra, ¿verdad? Porque alrededor de la nación de Israel, Israel está, poder decirle, rodeado de tantos enemigos que quisieran borrarlo de la faz de la tierra, pero no pueden. Dios tiene el control. Y todavía el Señor tiene su mano ahí. Él ama a su pueblo, lo ha escogido, es la niña de su ojo, ¿verdad? Nosotros como pueblo gentil, como su iglesia, gloria al Señor, debemos estar atentos y llevar el tiempo, digamos, de esta última hora. Gloria al Señor. Vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 3, ya para ir finalizando, amado hermano. Versículo 3 dice, de Jeremías 6:3, y a ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará a su parte. Israel se verá acosado de sus enemigos, definitivamente va a ser acosado intensamente por sus enemigos. Tarde o temprano a este mundo se dará a conocer, digamos, una guerra, como se le llama en esos medios o en esas partes del mundo, una guerra santa. Podemos apreciar en el versículo 14 siempre del mismo capítulo 6 de Jeremías, ¿verdad? Entonces vemos acá, porque desde el versículo 14, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esta paz ocurrirá en medio de un conflicto armado. Cuando la escritura dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Cuando se esté llevando a cabo esta guerra, en medio de la hora más oscura e intensa, en medio de esa guerra se va a proclamar paz. Curan, como dice aquí, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Usted puede investigar, amado hermano, que los enemigos de Israel en la actualidad son muchos, ¿verdad?
porque Dios tiene el control, no se ha llevado a cabo una guerra, porque Dios tiene todo en sus manos. Dice, ahí vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará a su parte. Amado hermano, eh, con este tercer estudio concluyo la introducción al camino de Maús. Debemos tener claro que estos pasajes que vimos, que usted puede tomar notas si desea, van a ser la base de muchos temas que vamos a estar hablando a través de capítulo 24 de Lucas. A través de este tema el Señor nos ha guiado a indagar sobre muchos pasajes proféticos relacionados con el tiempo final en el cual estamos viviendo. Dios tiene preparado algo muy grande para nosotros y con la ayuda de Dios le compartiré lo poco que he podido comprender del panorama profético. Y eso es lo que va a producir y que produce, amado hermano, es reposo, paz en el corazón, sabiendo de que todo lo que va a acontecer es permitido por Dios, pero también nos da la esperanza de que tendremos un amanecer glorioso, que el día del Señor se acerca. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos en el siguiente estudio. Amén.